vamos a echar un vistazo al texto. Yo voy a llamar la atención sobre algunas de las expresiones que hay ahí. Al mismo tiempo tendríais que pensar cuánto de ideología puedo estar metiendo yo en esto, incluso sin querer. No me va a dar tiempo ahora de hablar de algunas de la postura de varios autores con respecto al tema de la ideología y la escuela, por ejemplo, igual que desde un punto de vista marxista hay muchas personas que entienden que la ideología se difunde por varios canales, es decir, que las ideologías que hay en el mundo que nos rodea pues se pueden ver, por ejemplo, en la publicidad, es un ejemplo muy claro que en el marxismo es muy nítido, pues entender que la publicidad es un tipo de mensaje que lo único que busca es vender. Entonces el interés es muy nítido. Coca-Cola quiere que compres Coca-Cola, McDonald's quiere que compres hamburguesas, entonces a McDonald's le daría igual que te pilles obesidad y que sea una comida muy mala porque lo que quiere es beneficios dándote comida rica y tú te la comes y a lo mejor te está perjudicando y con los anuncios que sea que te pudieran molar de McDonald's, pues McDonald's estaría introduciendo una ideología y tú, a ti que te convence, te comes las hamburguesas y te da suda que sea ideología o no, porque están muy buenas. Y entonces ya ahí tendríamos un ejemplo muy nítido de ideologización de la realidad en base al beneficio, por ejemplo, obtener dinero. Pero, y esto también podría ser aplicable a otras esferas de la vida, pues qué ideologías hay en fin, en el, sé, en el mundo del deporte, qué ideologías hay en el mundo de la política, qué ideologías hay bueno, en este caso, por volver al mismo ejemplo que puse antes, en la escuela. Pues, como digo, muchos autores marxistas han puesto la atención sobre la escuela a la hora de entender que en la escuela no solo se enseña, sino que también se enseña determinado tipo de cosas que podrían ser sospechosas de ideología y que aún encima tendrían el factor, digamos, más turbio todavía de ser ideas que se transmiten cuando las personas son demasiado jóvenes, pequeñas, como para tener un criterio que les permita filtrarlas o combatirlas y que, digamos, se las comen como si fuera un lavado de cerebro puro y duro. Entonces, pues eso, como decía, muchos autores, en concreto, por ejemplo, uno que se llama Althusser, que creo que tengo alguna cita por aquí sobre él, pues llama la atención sobre, uy, cuántas ideas de este mundo, si uno es marxista, capitalista en el que vivimos, se introducen a través de la escuela. Dice, por ejemplo, Althusser, que es un autor de los años que, bueno, sobre todo produjo obras en los años 60, eh, con influencias marxistas, pero en el siglo pasado. Dice este autor, ya que la escuela recibe a los niños de todas las clases sociales desde los jardines infantiles y desde ese momento les inculca durante muchos años saberes prácticos tomados de la ideología dominante. En algún momento, alrededor de los 16 años, una gran masa de niños cae en la producción, los trabajadores y los pequeños agricultores. Otra porción de la juventud escolarizada continúa estudiando. Tarde o temprano va a dar a la provisión de cargos medianos, empleados, funcionarios, pequeños burgueses, etc. Un último sector llega a la cima, sea para caer en la semicesantía intelectual, sea para convertirse, aparte de los intelectuales del trabajador colectivo, en agentes de la explotación, capitalistas, empresarios o en agentes de la represión, militares, policías, políticos, administradores o en profesionales de la ideología, sacerdotes de toda especie que son en su mayoría laicos convencidos. Ahí termina la cita. Si este autor lo que nos viene a decir, por un lado, es que estos saberes prácticos que se supone que se inculcan dirá que están orientados por la ideología dominante, es decir, que hay una ideología capitalista dominante que ya es la que dice qué es lo que tiene que saber un niño en una escuela. Esto también profundizarán en ello tanto Michel Foucault como Pierre Bourdieu, autores que creo que mencioné en algún momento en clase, aunque no profundizásemos en ellos. Y como veis, este autor también menciona que alrededor de los 16 años, os lo digo también porque muchos de vosotros habéis estado ahí antes de ayer, o sea, en el corte de cuarto de la ESO, en algún momento ahí hay niños que caen en la producción, es decir, gente que no siguen en lo que está diciendo este autor, es que hay ya una especie de selección dentro de la propia escuela que hace una selección ya, digamos, basada en tener una escuela que estaría enfocada desde un punto de vista capitalista en la que ya se intentaría separar, filtrar, cribar a algunos de los niños de manera que se pueda saber, estos serían los que sacan peores notas o suspende antes, quiénes van a ir a la producción, a los trabajos más rasos, que son los que en esta pequeña cita, en este pequeño texto de Althusser, son los trabajadores y los pequeños agricultores, entendiendo que los trabajadores puros y duros y los pequeños agricultores son los que se van a dedicar a trabajar más
teniendo menos estudios porque están menos capacitados intelectualmente, siendo el intelecto o la capacidad de tener trabajos complejos lo que estaría pidiéndole esa sociedad capitalista, y haciendo que buena parte de ellos, buena parte de estos estudiantes caigan del lado de los trabajadores porque, no teniendo esa inteligencia o esa capacidad o ese nivel de esfuerzo, se tienen que quedar en un escalafón inferior. Otra porción, dice, que hace una especie de división en 3 porciones, otra porción de esta juventud continuaría estudiando, pero tendría cargos medianos, empleados funcionarios, pequeños burgueses, gente no burguesa en el sentido de propietaria de grandes empresas, sino, pues, lo que sea, el propietario de una, no lo sé, el propietario de una cafetería, el propietario de un kiosco, el propietario de pequeños o medianos negocios. Y luego estarían aquellos que se van a convertir en lo que llama aquí semicesantía intelectual, pero bueno, no vamos a liar con esto, ¿sí? En agentes de la explotación, es decir, aquellos que ya llegan a un escalafón superior, que serían capitalistas, empresarios, etcétera, o, como dice, agentes de la represión. Como podéis ver aquí, Althusser no solo habla de capitalistas y empresarios, sino que mete en los agentes de la represión, perdón, a militares, policías, políticos, administradores, etcétera. Es decir, no directamente a los capitalistas o los empresarios, no directamente al burgués forrado, sino eh, a la parte que llama agentes de la represión y que estarían incrustados, o sea, formarían parte del Estado, que servirían para proteger los intereses de estas personas con dinero. Y dentro de este colectivo, dentro de los agentes de represión, pues él considera que están los militares, los policías, los políticos, o sea que según Althusser aquí estaría Pedro Sánchez, los administradores, etcétera. En fin, valga este texto solo como esta pequeña digresión como ejemplo en el que se puede ver que incluso yo mismo, explicándoos a Marx, a Kant, a Nietzsche, etcétera, en la medida en que estoy siguiendo un programa establecido por un partido político que viene del Estado y que obedecería, según las ideas marxistas, a intereses de la clase alta, de los burgueses, podría estar aquí no contándoos cosas que os sirvan para aprender, sino siendo un agente ideológico que os mete una cantidad de mierdas en la cabeza, muchas de ellas falsas, que van a impedir que interpretéis el mundo de una manera más desideologizada, si la hubiese, que yo creo que no, pero imaginaros que esto ya podría ser ideología, que yo os dijera que, que no crea que se pueda abordar el mundo de una manera desideologizada. Como digo, podría estar aquí pues llenándoos la cabeza de ideología, eh, y tendríais que estar prevenidos también de ello, claro. No puedo, en fin, no puedo dejar de mencionar esto porque parte del problema de la ideología es hasta qué punto se transmite de una manera, vamos a decirlo así, involuntaria. Yo puedo tener mis convicciones y vosotros podéis creer que estoy más o menos, que soy más o menos honesto en lo que os digo, pero incluso aunque fuera honesto, estaría el problema de si yo estoy aquí contándoos algo y dándoos una visión del mundo y de la realidad que sea interesada también. ¿Interesada para quién? Interesada para mí, interesada para el Estado, interesada para vuestros padres, interesada para las empresas, interesada para qué colectivos. En fin, con todo esto, vamos igualmente, como decía hace un momento, a por la carta de Pedro Sánchez, en este caso, teniendo también vosotros como digo, bueno, quedando a vuestro buen criterio el que tengáis ahora mismo, lo que queráis tomar de ello como algo ideológico o no ideológico, y estableciendo vuestra propia reflexión, cosa que para un marxista no existiría, no es propia, porque no podría ser propia, pero vamos a hacer como que sí. Vale, entonces, carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Ya aquí uno puede pensar que puede haber ya de ideológico o no en muchos factores, en que, por ejemplo, el presidente se dirija a la gente, por ejemplo, que lo haya hecho en Twitter, que la carta la haya colgado en Twitter, que hable de carta a la ciudadanía, pues que no diga carta a los españoles, por ejemplo. Esto a lo mejor molesta a algunos. Si en vez de carta a la ciudadanía fuera carta a los españoles, alguien podría decir, uy, esto va para la derecha, que la derecha es más españolista.
Sí, tened en cuenta que es de estas cuestiones muy finas de las que estamos hablando. Por ejemplo, que no es ideológicamente neutro llamar a la gente ciudadanía, a las personas, a los integrantes de un país, ciudadanía, que llamarles españoles. Por eso precisamente la elección de palabras en la política es muy, muy, muy importante, porque son como límites con respecto al lugar ideológico en el que se está moviendo una persona. Las palabras que utiliza ya lo insertan dentro de una, vamos a decirlo así, tradición política, cultural o ideológica con ciertos, que eso, con una cierta orientación. Vale, voy a pausar de nuevo porque tengo que cortar de cara a grabar otra próxima media hora y continuamos ahora mismo.